Me senté en un rincón al fondo del salón de bodas, observando a mi hermana menor, Rachel, deslizarse por la pista de baile con su vestido blanco perla, mientras su risa resonaba en el salón iluminado por candelabros como una música que nunca estaba destinada a escuchar. A mi alrededor, los familiares que había conocido toda mi vida charlaban y brindaban, con los rostros vueltos hacia los novios como girasoles siguiendo al sol. Ninguno de ellos había reconocido mi presencia desde que llegué hacía 3 horas. Me llamo Meredith Clark, tengo 42 años y esta es la historia de cómo me volví invisible en mi propia familia. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez te has sentido invisible para las personas que más te deberían querer? ¿Has visto cómo otra persona recibía el reconocimiento que te merecías? Tus experiencias son importantes y compartirlas en los comentarios ayuda a crear una comunidad en la que todos podemos aprender unos de otros. Te escucho y quiero conocer tu historia también. Déjame llevarte al lugar donde todo comenzó, porque la traición no ocurre de la noche a la mañana. Se construye lentamente, ladrillo a ladrillo, hasta que un día te das la vuelta y te das cuenta de que estás frente a un muro que nunca supiste que se estaba construyendo. Tenía 7 años cuando nació Rachel y, desde el momento en que llegó al mundo, todo cambió. Recuerdo estar de pie en el pasillo del hospital, con la mano de mi padre sobre mi hombro y su cálida voz diciéndome: Meredith, vas a ser la mejor hermana mayor. Nos vas a ayudar a cuidarla. Le creí. Pensaba que ser la mayor significaba que era importante, que confiaban en mí, que me necesitaban. Pero en cuestión de semanas comprendí la verdad. Rachel no era una hermana a la que yo ayudaría a cuidar. Era la sustituta de la hija que realmente habían querido. Mis padres nunca lo dijeron directamente, no tenían por qué hacerlo. Se notaba en la forma en que se iluminaba el rostro de mi madre cuando Rachel entraba en una habitación, en la forma en que se suavizaba la voz de mi padre cuando pronunciaba su nombre. Se notaba en las fiestas de cumpleaños, en las que los amigos de Rachel llenaban nuestra casa de risas, mientras que mis propias celebraciones eran eventos tranquilos y modestos. Rachel necesita una gran fiesta, Meredith, me explicaba mi madre, con tono apologético, pero firme. Es más sociable que tú, lo entiendes, ¿verdad? Lo entendía. Entendía que yo era la hija de prueba, el borrador, y Rachel era la obra maestra. En la escuela me sentía atraída por el arte, mientras Rachel destacaba en todo lo que nuestros padres valoraban: matemáticas, debate, tenis. Yo encontraba consuelo en la pintura y el dibujo. Pasaba horas en mi habitación creando mundos en el lienzo, lugares donde yo importaba, donde mi voz tenía peso y sustancia. Mi profesora de arte, la señora Chen, fue la primera persona que vio algo valioso en mí. Meredith, me dijo durante mi primer año de secundaria, tienes un don, no dejes que nadie te convenza de lo contrario. Cuando les dije a mis padres que quería estudiar Bellas Artes en la universidad, la respuesta fue inmediata y brutal. El arte no es una carrera, Meredith, dijo mi padre, sin siquiera levantar la vista del periódico. Es un pasatiempo, necesitas algo práctico, algo estable. Rachel va a estudiar derecho, añadió mi madre, como si eso lo resolviera todo. La familia necesita profesionales, gente que pueda llegar a algo en la vida. La comparación me dolió, pero ya estaba acostumbrada. Tenía 19 años y me había pasado toda la vida siendo comparada con Rachel y encontrada deficiente. Así que hice lo que siempre había hecho. Asentí, sonreí y tracé mis propios planes en silencio.
Solicité plaza en escuelas de arte sin decírselo. Cuando llegó la carta de admisión del Instituto de Arte de San Francisco, la escondí en el cajón de mi escritorio durante 3 días antes de encontrar el valor para hablar. La conversación que siguió destrozó la frágil conexión que aún tenía con mis padres. «Estás cometiendo un error», dijo mi padre, con el rostro enrojecido por una ira que nunca había visto dirigida hacia Rachel. «Es una tontería, es irresponsable y no lo apoyaremos». «Entonces me mantendré yo sola», respondí, sorprendiendo a todos con la firmeza de mi voz. Y así lo hice. Trabajé en 2 empleos mientras asistía a la escuela, comiendo ramen más noches de las que puedo recordar, pintando en un pequeño apartamento estudio donde la calefacción apenas funcionaba. Pero estaba creando, aprendiendo, convirtiéndome en alguien más allá de la sombra de mi hermana menor. Las palabras de la señora Chen resonaban en mi mente durante los momentos más difíciles. «Tienes un don, no dejes que nadie te convenza de lo contrario». La graduación llegó y pasó sin que mi familia asistiera. «Rachel tiene exámenes finales esa semana», explicó mi madre por teléfono, con un tono que sugería que seguramente yo entendía las prioridades. «No podemos dejarla sola en un momento tan importante». Me gradué como la mejor de mi clase. La única persona del público que me animaba era la señora Chen, que había conducido 8 horas para estar allí. Esa noche, mientras estaba en el escenario recibiendo un premio por mis logros sobresalientes, miré al público por última vez, con la esperanza de que tal vez me hubieran dado una sorpresa. Pero los asientos donde debería haber estado mi familia seguían vacíos, un vacío que decía más que cualquier aplauso. Los años siguientes me trajeron un éxito profesional que nunca había imaginado. Mis pinturas comenzaron a aparecer en galerías de San Francisco, luego de Los Ángeles y luego de Nueva York. Los críticos calificaron mi obra de inquietante y emocionalmente visceral. Vendí piezas por miles y luego por decenas de miles de dólares. Me entrevistaron para revistas de arte, me invitaron a exposiciones exclusivas y me reconocían por la calle los coleccionistas que habían comprado mi obra. Pero cuando llamé a casa para compartir la noticia de mi primera gran exposición, la respuesta de mi madre fue, en el mejor de los casos, tibia. «Qué bien, cariño». Ah, antes de que se me olvide, Rachel acaba de convertirse en socia de su empresa. ¿No es maravilloso? La socia más joven en la historia de la empresa. «Felicidades a Rachel», dije, sintiendo la familiar opresión en el pecho. «¿Vendrán a mi exposición?» «Es la mayor exposición de mi carrera». «Lo intentaremos, cariño, pero ya sabes lo ocupados que estamos. Rachel va a celebrar una cena ese fin de semana y realmente deberíamos estar allí para ella». No vinieron. Por supuesto que no vinieron. Durante la siguiente década, el patrón se repitió con una consistencia aplastante. Los logros de Rachel se celebraban con cenas familiares y publicaciones en Facebook, en las que se proclamaba el orgullo de sus padres. Mis éxitos se reconocían con breves llamadas telefónicas y vagas promesas de ponernos al día pronto. Cuando compré mi primera casa en Oakland, una pequeña casa artesanal con un estudio en la parte trasera, la reacción de mi madre fue: «Es preciosa, Meredith. Rachel acaba de comprar un apartamento en la ciudad. 4 dormitorios, ¿te lo imaginas?». Me lo imaginaba. Podía imaginar perfectamente cómo se sentía ver todos tus logros menospreciados, todos tus hitos eclipsados, todos tus momentos de orgullo silenciosamente redirigidos hacia la hija perfecta que nunca hacía nada mal. Pero la verdadera traición, la que casi me destroza, llegó cuando tenía 35 años.
Llevaba años ahorrando, apartando cuidadosamente dinero en una cuenta separada. Mi sueño era abrir mi propia galería, un espacio donde los artistas emergentes pudieran mostrar su trabajo sin las barreras a las que yo me había enfrentado al principio de mi carrera. Había ahorrado casi $40,000 y estaba cerca, muy cerca de conseguirlo. Entonces mi padre me llamó. Su voz era tensa, con un tono que nunca había oído antes. Meredith, tengo que hablar contigo de algo importante. ¿Puedes venir a casa este fin de semana? Por un momento, la esperanza se agitó en mi pecho. Quizás era eso. Quizás, después de todos estos años, por fin me veían. Quizás querían formar parte de mi vida, de mis sueños, de mi mundo. Conduje durante 5 horas hasta Sacramento, con el corazón latiéndome con cauteloso optimismo. Cuando llegué, mis padres estaban sentados a la mesa de la cocina, la misma mesa en la que había desayunado antes de ir al colegio, donde había hecho los deberes mientras les escuchaba alabar las notas de Rachel. Mi madre tenía los ojos enrojecidos y mi padre apretaba la mandíbula, lo que significaba que había tomado una decisión y no cambiaría de opinión. «Necesitamos tu ayuda», comenzó a decir, y mi corazón se hundió antes de que terminara la frase. Rachel tiene problemas. Hizo algunas inversiones que no salieron bien y ahora debe una cantidad importante de dinero. Si no lo devuelve pronto, podría perderlo todo. ¿Cuánto?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería devastadora. $40,000, dijo mi madre, estirando el brazo sobre la mesa para agarrarme la mano. Sabemos que tienes dinero ahorrado. Vimos tu publicación sobre el fondo para la galería. Meredith es tu hermana. La familia ayuda a la familia. Sentí que la habitación se inclinaba. Ese dinero es para mi galería. Llevo 7 años ahorrando. Siempre puedes volver a ahorrar, dijo mi padre, con un tono que no admitía réplica. Pero Rachel lo necesita ahora. Su carrera está en juego, su futuro. Lo entiendes, ¿verdad? Ahí estaba otra vez, esa frase. Lo entiendes, ¿verdad? El arma verbal que habían utilizado toda mi vida para hacerme cómplice de mi propia desaparición. ¿Y ustedes?, pregunté, oyendo la desesperación en mi voz. ¿Qué hay de sus ahorros? ¿De su fondo de jubilación? Ya hemos dado todo lo que podíamos, dijo mi madre. Pero no es suficiente. Meredith, por favor. Te pedimos que hagas esto por tu hermana. Debería haber dicho que no. Debería haberme levantado, haberme marchado y no haber mirado atrás. Pero eran mis padres y Rachel era mi hermana. Y en lo más profundo de mi ser, todavía esperaba que si hacía esto, si me sacrificaba una vez más, tal vez finalmente me verían como digna de su amor. Al día siguiente transferí el dinero. Rachel nunca me dio las gracias, ni una sola vez. Cuando la llamé para preguntarle cómo estaba, se mostró distante, incluso molesta. Estoy bien, Meredith. Lo tengo controlado. Dios, no tienes que controlarme como si fuera una niña. Mis padres lo mencionaron exactamente una vez. Has sido muy generoso por tu parte, me dijo mi padre durante nuestra llamada semanal. Luego, sin pausa, añadió: Rachel está mucho mejor ahora. Incluso está pensando en comprarse un barco. Mientras yo empezaba de cero, ahorrando desde cero, viendo cómo mi sueño se alejaba cada vez más en el futuro, Rachel estaba pensando en comprarse un barco. Me decía a mí misma que estaba bien, me decía a mí misma que no importaba. Pero por la noche, sola en mi casa, me quedaba de pie en mi estudio y miraba los lienzos en blanco, incapaz de pintar. La fuente de creatividad que me había sostenido a través de todas las dificultades finalmente se había agotado.
¿Qué sentido tenía crear belleza cuando las personas que más te querían no podían verla? Pasaron 3 años. Reconstruí mis ahorros lentamente, con dolor. Dejé de llamar a casa a menos que ellos llamaran primero, lo que ocurría cada vez con menos frecuencia. Me volqué en mi trabajo, en mi arte, creando obras cada vez más oscuras y aisladas. Los críticos lo llamaron mi periodo de soledad y elogiaron la emoción cruda de cada pincelada. No sabían que estaba pintando el paisaje del abandono, lienzo a lienzo. Entonces, un martes por la tarde sonó mi teléfono con una noticia que llevaba años esperando. Rachel se iba a casar. Estamos muy emocionados, dijo mi madre con entusiasmo, con esa voz alegre que recordaba de mi infancia, una alegría que nunca se había dirigido a mí. La boda va a ser preciosa. La ceremonia será en junio, con un banquete en el jardín y más de 200 invitados. Tu hermana siempre ha querido una boda de cuento de hadas. Enhorabuena, dije, manteniendo la voz neutra. ¿Cuándo es? El 15 de junio. Tú estarás allí, por supuesto. Necesitará a su hermana. Algo en esas palabras, necesitará a su hermana, me hizo detenerme. Después de todo, después de años de ser invisible, después de renunciar a mi sueño para salvar el suyo, ¿Rachel me consideraba siquiera su hermana? ¿O era solo otra invitada, otra obligación, otra casilla que marcar en la lista de planificación de la boda? Allí estaré, dije, porque ¿qué otra cosa podía decir? Los meses previos a la boda fueron una lección magistral de exclusión. Rachel tuvo fiestas de compromiso, despedidas de soltera, pruebas de vestidos, todos ellos eventos de los que me enteré a través de las publicaciones en las redes sociales después de que ya hubieran tenido lugar. Cuando finalmente le pregunté a mi madre por qué no me habían invitado a la despedida de soltera, su respuesta fue informal, desdeñosa. Oh, solo eran sus amigos íntimos, querida. Muy íntimo. Ya me entiendes. Lo entendía perfectamente. Pero aún así, una parte tonta de mí esperaba que quizá la boda en sí fuera diferente. Quizá Rachel querría que estuviera allí, me incluiría en la ceremonia, reconocería que compartíamos sangre, historia, toda una vida creciendo en la misma casa. Quizá, después de todos estos años, finalmente me vería como algo más que un pensamiento de último momento. Me compré un vestido nuevo, de seda verde oscuro, que me recordaba a los bosques que había pintado en tiempos más felices. Me peiné en una peluquería cara, algo en lo que rara vez me permitía el lujo. Quería estar guapa, sentirme segura, entrar en esa boda como alguien digno de respeto. La invitación llegó 6 semanas antes de la ceremonia. La abrí con manos temblorosas y saqué la gruesa tarjeta de color crema con elegantes letras doradas. Por un momento, me permití imaginar que mi nombre aparecía en la lista de damas de honor, o al menos en el plano de distribución de los asientos de la familia, cerca de la parte delantera. Pero cuando leí los detalles, mi corazón se rompió de nuevo. Me invitaron a la ceremonia y al banquete, nada más. Ni a la cena de ensayo, ni al brunch previo a la boda, ni a los eventos solo para la familia, solo a la celebración pública donde se notaría mi ausencia, donde se esperaría mi presencia, pero no se valoraría. Llamé directamente a Rachel, algo que ya casi nunca hacía. Hola, soy Meredith. He recibido la invitación. Habrá cena de ensayo. En la invitación no se menciona. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para confirmar lo que ya sospechaba. Oh, eso es solo para la familia. Ya sabes, los padres, los invitados a la boda, los amigos más cercanos.
Va a ser algo íntimo. Yo soy familia, dije, odiando lo débil que sonaba mi voz. Sí, pero... Mira, Meredith, este fin de semana es realmente para Marcus y para mí. Es nuestro momento, ¿sabes? No quería complicarlo incluyendo a todo el mundo. Todo el mundo. Como si yo fuera parte de una multitud y no su única hermana. Claro, dije. Lo entiendo. No lo entendía. Nunca lo entendería. Pero hacía tiempo que había aprendido que luchar por la inclusión solo hacía que el rechazo doliera más. El día de la boda llegó demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. Conduje sola hasta el lugar de la celebración, viendo cómo llegaban las familias juntas, riendo y hablando con su conexión visible en cada gesto. Aparqué en el aparcamiento más alejado, respiré hondo y caminé hacia el jardín donde mi hermana se casaría con un hombre al que solo había visto 2 veces. La ceremonia fue hermosa, objetivamente hablando, rosas blancas por todas partes, un cuarteto de cuerda tocando suavemente, la luz dorada del sol filtrándose a través de los árboles. Rachel estaba radiante con su vestido de diseñador. Nuestra madre lloraba con delicadas lágrimas en la primera fila. Nuestro padre rebosaba de orgullo mientras la acompañaba por el pasillo. Yo observaba desde mi asiento en la parte de atrás, 7 filas detrás de la sección familiar, junto a primos lejanos a los que no había visto desde la infancia. Cuando el oficiante preguntó si alguien tenía alguna objeción, sentí un impulso salvaje de levantarme, no para objetar el matrimonio, sino para objetar mi propia invisibilidad, para exigir, por fin, que alguien reconociera que yo existía, que yo importaba, que era más que un nombre en una lista de invitados. Pero me quedé en silencio, como siempre había hecho, y el momento pasó. La recepción fue peor. El plano de mesas me situaba en la mesa 14, lejos de la pista de baile, lejos de las mesas familiares, rodeada de gente que no conocía. Mis padres estaban en la mesa 1, riendo y brindando con los suegros de Rachel. Mis tíos y tías, los primos con los que había crecido, estaban dispersos por las mesas más cercanas. Yo estaba abandonada en un mar de desconocidos, tan aislada en una sala abarrotada como lo había estado siempre en mi estudio. Vi a mi madre dar un discurso sobre lo orgullosa que estaba de Rachel, sobre cómo siempre había sabido que su hija menor haría grandes cosas. Mi padre siguió con historias sobre la infancia de Rachel, sus logros, su notable trayectoria. Ninguno de los dos me mencionó, ni una sola vez. Por lo que decían, Rachel era su única hija, un milagro que había surgido completamente formada sin el complicado preludio de una hermana mayor. La cena transcurrió en una nebulosa de sonrisas forzadas y charlas corteses con los comensales, que claramente se preguntaban por qué estaba allí. Picoteé mi comida, observando cómo se desarrollaba la celebración a mi alrededor como una obra de teatro en la que no me habían dado ningún papel. En un momento dado, el fotógrafo se acercó y pidió a nuestra mesa que posara para una foto de grupo. Sonreí, dije que tenía que ir al baño y desaparecí antes de que se disparara el obturador. No quería salir en sus fotos, atrapada para siempre como la extraña incómoda de la mesa 14. Estaba de pie junto a la barra, sosteniendo una copa de vino que en realidad no estaba bebiendo, cuando alguien me habló al lado. Parece que estás en un funeral, no en una boda. Me giré y vi a una mujer de mi edad, con el pelo oscuro y rizado y unos cálidos ojos marrones, que llevaba un vestido que, de alguna manera, conseguía ser elegante y cómodo a la vez. Sonreía, pero no con la compasión que había soportado toda la noche. Era curiosidad, interés genuino. Las bodas familiares,
dije encogiéndome de hombros, intentando ser graciosa y acabando más bien agotada. Son complicadas. ¿No lo son todas? Me tendió la mano. Soy Natasha Reeves, amiga del hermano del novio, lo que significa que no conozco a nadie aquí y ya he agotado mis reservas de charla trivial. Meredith Clark, dije, estrechándole la mano. Hermana de la novia, aparentemente relegada al ostracismo social de la mesa 14. Natasha arqueó las cejas. Eres la hermana, la artista. Ante mi expresión de sorpresa, se echó a reír. Marcus te mencionó una vez. Dijo que su prometida tenía una hermana que pintaba cosas increíbles y vivía en San Francisco. Te busqué. Tu trabajo es impresionante. Algo se rompió dentro de mi pecho. Aquí había una completa desconocida que sabía más sobre mi trabajo, que se había preocupado lo suficiente como para buscarme, que cualquier miembro de mi propia familia. Gracias, logré decir con voz ronca. Eso significa más de lo que imaginas. ¿Por qué estás sentada ahí atrás? Preguntó Natasha, mirando hacia la mesa 14 con evidente confusión. ¿No deberías estar delante con la familia? Eso es lo que se podría pensar, ¿no? Las palabras salieron amargas, más duras de lo que pretendía. Al parecer, soy más bien un miembro periférico de la familia. Invitada por obligación, sentada apartada, Natasha me estudió durante un largo momento y vi algo cambiar en su expresión, reconocimiento, tal vez, o empatía. Conozco esa sensación, dijo en voz baja. No son exactamente las mismas circunstancias, pero sé lo que es ser la persona que la gente se olvida de incluir. Hizo una pausa y luego sonrió. Bueno, oficialmente te adopto por esta noche. La mesa 7 tiene un asiento vacío porque alguien no pudo venir. Ven a sentarte con nosotros. Somos mucho más divertidos que esa gente que apenas te ha mirado durante la cena. No puedo cambiarme de mesa, protesté, aunque deseaba desesperadamente aceptar. Mírame, dijo Natasha, pasando su brazo por el mío. Soy organizadora de eventos. Si alguien pregunta, les diré que ha habido un error en la distribución de los asientos y que lo estoy solucionando. Vamos. Antes de que pudiera discutir más, me llevó al otro lado del salón de recepciones, a la mesa 7, donde un grupo de personas me miró con sonrisas de bienvenida. Natasha me presentó al hermano de Marcus, Julian, y a su esposa, Simone, a un par de amigos de la familia, a personas que realmente parecían interesadas en quién era yo más allá de mi relación con la novia. Meredith es artista, anunció Natasha, apartando la silla vacía para mí. Una artista realmente increíble. Ha expuesto en San Francisco y Nueva York. ¿Nueva York?, preguntó Julian, inclinándose hacia adelante con sincero interés. ¿Qué tipo de arte? Y así, sin más, me puse a hablar. A hablar de verdad, como no lo había hecho en años. Sobre mi trabajo, mi proceso, la galería que aún soñaba con abrir algún día. Ellos escuchaban, hacían preguntas y compartían sus propias historias. Por primera vez en toda la noche, me sentí como una persona en lugar de un mero relleno, como alguien a quien valía la pena conocer en lugar de alguien a quien había que aguantar. Cuando empezó el baile, Natasha me arrastró a la pista. Bailamos en grupo, riendo y girando, y me di cuenta de que realmente me estaba divirtiendo en la boda de mi hermana, lo cual me parecía maravilloso y profundamente triste a la vez. Así debería haber sido toda la noche. Esta conexión, esta alegría, este sentido de pertenencia. En un momento dado, crucé la mirada con mi madre al otro lado de la sala. Fruncía el ceño, claramente confundida por el hecho de que yo no estuviera en la mesa que me habían asignado.
La saludé con la mano, un pequeño gesto que parecía tanto un saludo como una despedida. Ella se dio la vuelta sin reconocerme, absorta en una conversación con uno de los parientes políticos de Rachel, y comprendí que incluso esta pequeña rebelión, esta reivindicación de alegría en una velada diseñada para excluirme, era invisible para ella. La velada avanzó. Rachel y Marcus bailaron su primer baile, cortaron el pastel y lanzaron el ramo. Yo lo observaba desde un lado con mis nuevos amigos, sintiéndome extrañamente ajena a todo aquello. Era la boda de mi hermana, pero me sentía como si estuviera viendo la celebración de una desconocida, alguien a quien nunca había conocido realmente. Luego vinieron los discursos. El padrino y la dama de honor fueron los primeros, contando historias divertidas y ofreciendo sinceros deseos. Luego se levantaron mis padres y sentí que mi cuerpo se tensaba. Una pequeña y obstinada parte de mí aún esperaba que reconocieran mi existencia. Mi padre habló primero. Rachel ha sido la luz de nuestras vidas desde el día en que nació, comenzó, con la voz cargada de emoción. Desde sus primeros pasos hasta su graduación universitaria y este hermoso día, nos ha hecho sentir orgullosos en cada momento. Verla convertirse en esta mujer increíble ha sido la mayor alegría de nuestras vidas. Mi madre le siguió, secándose los ojos con un pañuelo. La gente siempre decía que teníamos mucha suerte de tener una hija tan perfecta, y tenían razón. Rachel es todo lo que unos padres podrían desear. Inteligente, exitosa, hermosa, amable. Marcus, no solo vas a tener una esposa, sino un tesoro absoluto. No podríamos estar más felices por vosotros dos. Levantaron sus copas. Todos aplaudieron. Ninguno de los dos me mencionó, a mí, la hija que había existido durante 7 años antes de que Rachel naciera, la hija que había tenido 3 trabajos para pagarse la universidad, la hija que había renunciado a su sueño para salvar el futuro de su hermana. Simplemente no existía en su historia de familia, orgullo y amor. Sentí la mano de Natasha en mi brazo, un suave apretón de comprensión. Eso es, comenzó a decir, y luego se detuvo, aparentemente incapaz de encontrar palabras para expresar la magnitud de lo que acababa de presenciar. Esa es mi familia, terminé por ella, sorprendida por lo firme que era mi voz. Siempre ha sido así. La recepción llegó a su fin. Los invitados comenzaron a marcharse, abrazando a Rachel y Marcus, felicitando a mis padres, tomando las últimas fotos. Me quedé a un lado esperando algo, un momento de reconocimiento, un agradecimiento por haber venido, alguna pequeña indicación de que mi presencia había importado. Rachel pasó junto a mí 2 veces sin detenerse. La segunda vez extendí la mano y le toqué el brazo. Rachel, ¿podemos hablar un momento? Se volvió con una sonrisa cortés pero distante, la sonrisa que le darías a un conocido casual. Claro, pero que sea rápido. Tengo que despedirme del jefe de Marcus. Solo quería felicitarte, empecé, pero las palabras que había planeado se evaporaron ante su evidente impaciencia. La boda ha sido preciosa. Gracias, dijo, mirando ya por encima de mi hombro hacia alguien más importante. Me alegro de que hayas podido venir. Me alegro de haber podido venir, repetí, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. Rachel, ¿te acuerdas siquiera de lo que renuncié por ti hace 3 años cuando necesitabas dinero? Su expresión cambió, un destello de algo que podría haber sido culpa o enfado. Te di las gracias por eso. No, dije en voz baja, no lo hiciste. Bueno, entonces gracias. Miró su reloj, una clara señal de que quería despedirme.
Mira, Meredith, este no es el momento para esto, es el día de mi boda. ¿Cuándo es el momento? Pregunté, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mi voz. ¿Cuándo sería un buen momento para reconocer que existo? ¿Que soy tu hermana? ¿Que he intentado formar parte de esta familia toda mi vida, mientras que todos vosotros simplemente... Hice un gesto de impotencia con la mano, señalando la habitación. Me senté en la mesa 14, Rachel. En tu boda, me senté en la mesa 14. No me invitaron a la cena de ensayo, no salí en ninguna de las fotos familiares. ¿Cuándo se supone que voy a importarte? El rostro de Rachel se endureció. Estás exagerando. Te invité a mi boda. Estás aquí. ¿Qué más quieres? Quiero que me veas, dije, dejando salir por fin la verdad después de 42 años. Solo una vez. Quiero que me veas de verdad. No como una obligación o una idea de último momento, sino como tu hermana. Como alguien que ha estado a tu lado toda tu vida, incluso cuando tú nunca has estado a la mía. Por eso, precisamente, he querido que todo fuera sencillo, espetó Rachel con voz ahora aguda. Siempre lo conviertes todo en algo sobre ti. Siempre te haces la víctima. Siempre actúas como si te debiéramos algo. Siento que tu carrera artística no haya salido como querías. Siento que estés sola y amargada. Pero eso no es culpa mía, y no voy a dejar que arruines mi boda con tu drama. Las palabras golpearon como golpes físicos. A nuestro alrededor, algunos invitados se habían detenido a mirar, con el rostro cuidadosamente neutro, pero con un interés evidente. Vi a mi madre acercándose a nosotros con evidente preocupación en su expresión. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi madre, mirándonos a ambas. Nada, dijo Rachel, recuperando su sonrisa nupcial. Meredith se iba, ¿verdad, Meredith? Y ahí estaba, el rechazo definitivo, el borrado definitivo. Podría luchar, podría montar una escena, podría exigir el reconocimiento que nunca había recibido. Pero miré a mi hermana, resplandeciente con su vestido blanco y su ira justificada, a mi madre, que ya se había colocado protectora junto a Rachel, a los rostros curiosos de los desconocidos que observaban cómo se desarrollaba el drama familiar. Y me di cuenta de algo profundo. Había terminado. Había terminado de luchar por migajas de afecto. Había terminado de sacrificarme por personas que ni siquiera recordaban mis sacrificios. Había terminado de ser invisible en una familia que nunca había querido verme. Tienes razón, dije, con una voz tan tranquila que incluso a mí me sorprendió. Me voy. Y Rachel, te equivocas sobre mi carrera artística. En realidad es increíblemente exitosa. Tengo exposiciones en 3 ciudades el año que viene y una lista de espera de coleccionistas que quieren comprar mi obra. Mi carrera va bien, es mi familia la que no ha salido como yo quería. Me volví hacia mi madre. Gracias por la encantadora invitación. La ceremonia ha sido preciosa. La recepción ha sido esclarecedora. Luego me alejé. No salí corriendo ni con lágrimas en los ojos, sino caminando con la cabeza alta y los hombros hacia atrás. Encontré a Natasha esperando junto a la entrada. ¿Lista para irnos?, me preguntó, como si siempre hubiera sabido que necesitaría una estrategia de salida. Más que lista, le respondí. Caminamos juntas hasta el estacionamiento y el aire cálido de la noche fue un alivio después de la atmósfera sofocante del interior. En mi coche, Natasha sacó su teléfono. Te voy a dar mi número y voy a quedarme con el tuyo, porque creo que podríamos ser amigas y creo que ahora mismo te vendría bien tener una amiga. Sí,
admití, programando su número en mi teléfono. Gracias, Natasha, por todo lo de esta noche, por verme cuando nadie más lo hizo. Son unos idiotas, dijo sin rodeos. Toda tu familia. Son unos completos idiotas por no reconocer lo que tienen en ti. Dudó y luego añadió, lo digo en serio sobre tu trabajo. Revisé todo tu portafolio en línea mientras fingía disfrutar de la hora del cóctel. Tienes un talento extraordinario. Lo que haces con la luz y las sombras, la forma en que captas las emociones, es impresionante. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de reconocimiento, de que por fin alguien me había visto, aunque ese alguien fuera una desconocida a la que había conocido hacía solo unas horas. Llámame esta semana, dijo Natasha. Tomemos un café. Quiero saber más sobre la galería que estás planeando. Quizá pueda ayudarte. Conduje a casa en silencio, viendo las luces de la ciudad difuminarse por la ventanilla. Mi teléfono vibró 2 veces. Ambos mensajes eran de mi madre. Has sido muy grosera. Y luego, has avergonzado a Rachel en su día especial. Espero que estés satisfecha. Borré ambos mensajes sin responder. Las semanas siguientes fueron extrañas. Esperé una disculpa que nunca llegó, una llamada para preguntarme si estaba bien, alguna señal de que mi familia reconocía que me habían hecho daño. En cambio, solo hubo silencio. Las fotos de la boda aparecieron en las redes sociales, imágenes cuidadosamente seleccionadas de un día perfecto, una familia perfecta. Yo aparecía exactamente en 3 de ellas, siempre en segundo plano, siempre desenfocada, siempre sola. Pero también había otras fotos. Natasha me etiquetó en fotos de nuestra cita para tomar café, de la inauguración de la galería a la que me arrastró, de la cena en la que me presentó a sus amigos. Poco a poco, con cautela, empecé a construir algo que nunca había tenido antes, una familia elegida. Gente que quería tenerme cerca no porque tuviera que hacerlo, sino porque había elegido hacerlo. Natasha cumplió su palabra de ayudarme con la galería, me puso en contacto con inversores, me ayudó a buscar locales y utilizó su experiencia en la organización de eventos para planificar una inauguración que mostrara no solo mi trabajo, sino también el de una docena de artistas emergentes. La llamamos The Visible Gallery, un nombre que nos parecía a la vez personal y universal. 6 meses después de la boda de Rachel, tomé un café con Natasha en nuestra cafetería habitual. Ella estaba mirando su teléfono cuando de repente levantó la vista con los ojos muy abiertos. «No te asustes», dijo, lo cual nunca es una buena forma de empezar una frase. Pero Rachel acaba de enviarte una solicitud de amistad en Facebook. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué? Y ha comentado el anuncio de tu galería. Ha dicho, enhorabuena por tu éxito. Siempre supe que harías grandes cosas. Su descaro me dejó sin aliento. Después de meses de silencio, después de años de rechazo, ahora que mi galería estaba recibiendo cobertura mediática y atención, de repente era digna de reconocimiento. De repente siempre había estado destinada al éxito. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Natasha. Lo pensé durante un largo rato. Pensé en la niña que estaba en el pasillo del hospital y a la que le dijeron que sería la mejor hermana mayor. Pensé en la adolescente que había elegido el arte en lugar de la aprobación. Pensé en la adulta que había renunciado a su sueño para salvar a alguien que ni siquiera le había dado las gracias. Pensé en la mujer en la que me había convertido en los meses transcurridos desde aquella boda, más fuerte, más lúcida y más segura de mi valía.
Voy a rechazarlo, dije, y luego la bloquearé. ¿En serio?, preguntó Natasha sorprendida. ¿No quieres escuchar lo que tiene que decirte? Ya sé lo que tiene que decirme, respondí. Me dirá que está orgullosa de mí, que siempre creyó en mí, que lamenta que hayamos estado distanciadas. Va a reescribir la historia para sentirse mejor por cómo me trató. Y no necesito escucharlo. Saqué mi teléfono e hice exactamente lo que había dicho. Rechacé la solicitud, bloqueé su número, también bloqueé los números de mis padres antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. Luego, publiqué en mis redes sociales una declaración que debía desde hacía mucho tiempo. El mes que viene voy a inaugurar The Visible Gallery, un espacio para artistas que han sido ignorados, rechazados o a los que se les ha dicho que su trabajo no importa. Esta galería es para todas las almas creativas que han pasado desapercibidas en salas llenas de gente. Aquí se os ve, aquí importáis, aquí se valora vuestro trabajo. A todos los que me han apoyado en este viaje, que han creído en mí cuando otros no lo han hecho, que han elegido formar parte de mi vida en lugar de limitarse a ser parientes por sangre. Gracias. Me habéis demostrado que la familia no tiene que ver con el ADN. Tiene que ver con estar presente, verse de verdad y elegir el amor cada día. La publicación se hizo viral en la comunidad artística local. Al final del día, tenía mensajes de docenas de artistas que pedían ser considerados para exposiciones, de coleccionistas que expresaban su interés, de personas que compartían sus propias historias de ser invisibles y pasados por alto. Y tenía 3 llamadas perdidas de mi madre. No la llamé. La inauguración de la galería fue todo lo que había soñado. El espacio del almacén reconvertido brillaba con luces cuidadosamente colocadas, y cada obra de arte se mostraba en todo su esplendor. Más de 300 personas acudieron esa noche, entre ellas varios críticos de arte y galeristas destacados. Las ventas superaron mis expectativas más optimistas. Al final de la velada, había vendido 12 de mis propias obras y ayudado a 5 artistas emergentes a vender sus primeras obras. Natasha había traído a un grupo de amigos que también se habían convertido en mis amigos, Julian y Simone, de la boda, junto con otros que había conocido a través de ellos. Al final de la noche, nos reunimos con las copas de champán en alto para celebrar, y me di cuenta de que estaba rodeada de personas que habían elegido estar allí, que celebraban mi éxito sin reservas ni comparaciones. ¡Un discurso!, gritó alguien, y de repente todos me miraron con expectación. Subí a una pequeña plataforma que habíamos preparado para las presentaciones, con el corazón latiéndome con fuerza, pero con la voz firme. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Esta galería representa para mí algo más que una simple aventura empresarial. Representa la elección de ser visible, de negarme a disculparme por ocupar espacio y de crear una comunidad en la que todos puedan ser vistos y valorados por lo que son. Hice una pausa, reuniendo valor para lo que quería decir a continuación. Durante la mayor parte de mi vida fui invisible para las personas que deberían haberme visto con mayor claridad. Era la hija de práctica, el borrador, la que no estaba a la altura. Renuncié a mis sueños para apoyar los de otra persona y nunca se me reconoció. Triunfé profesionalmente y nunca se celebró. Existía en los márgenes de la historia de mi propia familia. La sala estaba completamente en silencio, la gente pendiente de cada palabra. Pero esto es lo que he aprendido. No puedes hacer que la gente te vea si han decidido que no importas.
Lo que puedes hacer es encontrar a personas que ya te ven, que reconocen tu valor, que celebran tu existencia, y luego construyes una vida con esas personas. Creas espacios donde todos son visibles. Levanté mi copa. Así que esta noche brindo por la familia elegida, por las personas que están presentes, por los artistas que se niegan a ser invisibles, por las segundas oportunidades y los nuevos comienzos, y por el acto radical de creer que merece ser visto. El aplauso fue atronador. La gente lloraba, incluida Natasha, que lloraba abiertamente junto a Julian. En ese momento, de pie en la galería que había construido, rodeada de personas que habían elegido celebrarme, sentí algo que nunca antes había experimentado: plenitud. 2 semanas más tarde, llegó un sobre a la galería, la letra de mi madre en el frente sin remitente. Lo sostuve durante mucho tiempo antes de abrirlo, debatiéndome si quería saber lo que tenía que decirme. Dentro había una carta de 3 páginas, escrita a mano en su papel de carta favorito. Querida Meredith, he empezado esta carta una docena de veces y no he podido encontrar las palabras adecuadas. Tu padre dice que soy una tonta por intentarlo, que has dejado claros tus sentimientos al romper con nosotros. Pero soy tu madre y necesito al menos intentar explicarte. Vimos el artículo sobre tu galería en el periódico del domingo, la fotografía tuya en la inauguración rodeada de toda esa gente, con una expresión de auténtica felicidad. Me rompió el corazón, porque me di cuenta de que no podía recordar la última vez que te había visto tan feliz, y tuve que afrontar una verdad que llevaba años evitando. Te fallé, Meredith. Te fallamos. Tu padre y yo nos enfrascamos tanto en gestionar la vida de Rachel, en satisfacer sus necesidades, en celebrar sus logros, que nos olvidamos de que tú también tenías necesidades. O quizá no nos olvidamos. Quizá nos resultaba más fácil centrarnos en la niña que exigía atención que en la que se ocupaba de todo en silencio y por su cuenta. Rachel me llamó la semana pasada, molesta porque la habías bloqueado. Quería que te hiciéramos entrar en razón, que te hiciéramos entender que la familia debe perdonar a la familia. Y le dije algo que deberías haber dicho hace años. No tienes nada de qué disculparte. Somos nosotros los que deberíamos rogarte que nos perdones. No sé si leerás esto. No sé si siquiera has abierto el sobre. Pero necesitaba escribirlo de todos modos, para reconocer que tenías razón, que te hicimos invisible, que tratamos tus logros como menos importantes que los de tu hermana, que te dejamos cargar sola con un peso que deberíamos haber compartido. Tu galería es extraordinaria. Tu trabajo es extraordinario. Tú eres extraordinaria. Y siento mucho haber tardado tanto en decírtelo. Con amor, mamá. Leí la carta 3 veces, luego la guardé en un cajón de mi oficina y volví al trabajo. ¿La perdoné? No lo sabía. El perdón me parecía una palabra demasiado simple para algo tan complicado. Ella había visto mi éxito y quería reclamar una parte de él, reescribirse a sí misma como la madre comprensiva que en realidad nunca había sido. O tal vez estaba genuinamente arrepentida, tratando sinceramente de salvar la brecha que ella misma había ayudado a crear. La verdad era que no importaba. Había construido una vida que no necesitaba su aprobación, su reconocimiento ni su amor. Había encontrado personas que me veían con claridad, que celebraban mis victorias sin restarles importancia, que estaban ahí de forma constante y auténtica, independientemente de si perdonaba a mi madre o no, de si volvía a hablar con mi familia o no, estaría bien. Mejor que bien. Pasaron 3 meses. La galería prosperaba. Organicé una exposición con artistas mayores de 60 años
a los que les habían dicho que eran demasiado viejos para empezar. Puse en marcha un programa de mentoría que conectaba a artistas consagrados con talentos emergentes. Natasha y yo viajamos a Nueva York para buscar nuevos espacios de exposición. Mis obras se vendían más rápido de lo que podía crearlas. Entonces, mi padre sufrió un infarto. Mi madre llamó con la voz temblorosa. Meredith, sé que no quieres saber nada de nosotros, pero tienes que saberlo. Tu padre está en el hospital. Es grave. ¿Puedes venir, por favor? Me quedé sentada con el teléfono en la mano, sintiendo la vieja y familiar sensación de obligación que luchaba con el nuevo y más fuerte instinto de proteger mi paz. Natasha me encontró sentada en la oficina de la galería, mirando fijamente a la pared. ¿Qué ha pasado?, me preguntó. Se lo conté. Ella escuchó sin juzgarme y luego me preguntó, ¿qué quieres hacer? No lo sé, admití. Una parte de mí quiere correr al hospital, ser la hija obediente una vez más, pero otra parte sabe que, si lo hago, lo tomarán como un perdón, como un permiso para volver a los viejos patrones. Y he trabajado demasiado duro para construir esta nueva vida como para arriesgarla. ¿Te arrepentirías si no fueras?, preguntó Natasha. Pensé en mi padre acompañando a Rachel al altar. Pensé en su discurso en la boda, alabando a su hija perfecta sin mencionar a la otra. Pensé en los años de llamadas telefónicas en las que me preguntaba por mi vida con cortés desinterés antes de lanzarse a contar con detalle los últimos logros de Rachel. No lo creo, dije en voz baja. Creo que me arrepentiría más de ir que de no ir. Eso me convierte en una persona horrible. Te convierte en una persona que ha aprendido a protegerse, dijo Natasha. No hay nada horrible en eso. Volví a llamar a mi madre. Siento lo de papá, le dije. Espero que se recupere, pero no voy a ir al hospital. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que me pregunté si había colgado. Finalmente, dijo, ¿ni siquiera por tu padre? Ni siquiera por mi padre, confirmé. Mamá, le envié una invitación para la inauguración de la galería. Les he enviado a ambos todos los anuncios de exposiciones de los últimos 2 años. Ninguno de los dos ha respondido a ninguno de ellos. Ninguno de los dos ha venido. No me visteis cuando estaba sana y tenía éxito. Así que no veo por qué debería dejarlo todo para que me veáis ahora que hay una crisis. Eso es cruel, Meredith. ¿No?, dije, sorprendida por lo tranquila que me sentía. Lo cruel fue sentarme en la mesa 14 en la boda de mi hermana. Lo cruel fue quedarse con mis ahorros sin dar las gracias ni reconocerlo. Lo cruel fue pasar 42 años haciéndome sentir que no importaba. Por fin te creo. Colgué antes de que pudiera responder. Mi padre se recuperó. Me enteré por una publicación en Facebook de la cuenta de Rachel junto con una foto de nuestros padres con aspecto cansado pero sonrientes, y Rachel de pie junto a ellos en la habitación del hospital. El pie de foto decía: «Estoy muy agradecida de tener a papá en casa sano y salvo. La familia lo es todo». Estudié esa foto durante mucho tiempo. Rachel estaba guapísima, como siempre, con un maquillaje perfecto y un vestido cuidadosamente elegido. Mi madre parecía aliviada. Mi padre estaba pálido y más viejo de lo que recordaba. Los tres parecían una familia completa. Parecía que nunca hubieran necesitado un cuarto miembro. Publiqué mi propia actualización. Acabo de firmar un contrato para mi primera exposición internacional en Londres. La Galería Visible se internacionaliza. A todos los que han formado parte de este viaje, hacéis posible lo imposible. En cuestión de minutos,
Mi publicación tenía docenas de comentarios, me gusta y compartidos. Natasha comentó: "Estoy muy orgullosa de ti. Esto es solo el principio". Julian escribió: "Vamos a organizar una fiesta de celebración y no puedes decir que no". Otros artistas cuyas obras había expuesto se pusieron en contacto conmigo para felicitarme y ofrecerme ayuda para coordinar la exposición de Londres. Mi familia no hizo ningún comentario, pero 3 días después, Rachel me envió un mensaje de texto que, de alguna manera, burló mi bloqueo. "Mamá dice que te vas a Londres. Es increíble. Estoy orgullosa de ti. ¿Podemos hablar?". Me quedé mirando ese mensaje durante 1 minuto entero. Luego escribí: "No creo que tengamos nada que decirnos, pero espero de verdad que estés bien y seas feliz en tu vida. Cuídate, Rachel". Bloqueé el nuevo número y cambié el mío. Luego, volví a planificar mi exposición en Londres, eligiendo qué piezas enviar, coordinándome con el director de la galería, esbozando nuevas obras que se estrenarían en la exposición. Pasó un año. La exposición de Londres fue un gran éxito, lo que dio lugar a ofertas de galerías de París y Tokio. Contraté a un asistente de estudio y luego a 2 más. La Galería Visible abrió una segunda sede. Me entrevistaron para revistas de arte, aparecí en documentales sobre artistas contemporáneos y me invitaron a dar charlas en universidades. Salía con gente de vez en cuando, nada serio, pero estaba abierta a la posibilidad de una manera que antes no había estado. Viajaba por placer, no solo por trabajo. Cultivé amistades que me nutrían. Pintaba no por dolor o soledad, sino por alegría y curiosidad creativa. Mi periodo de soledad dio paso a lo que los críticos llamaron mi fase radiante, obras que brillaban con color y vida. En mi 45º cumpleaños, Natasha organizó una fiesta sorpresa en la galería. Invitó a más de 50 personas, artistas, coleccionistas, amigos, colegas, incluso a la señora Chen, que condujo 4 horas desde su residencia de jubilados para estar allí. Comimos tarta, bebimos champán y celebramos no solo mi cumpleaños, sino todo lo que había construido, todo en lo que me había convertido. Hacia el final de la noche, la señora Chen me llevó aparte. "Meredith", me dijo con los ojos brillantes detrás de sus gafas, "¿recuerdas lo que te dije en el instituto?". "Me dijiste que tenía un don", respondí, "que no debía dejar que nadie me convenciera de lo contrario". "¿Y lo hicieron?", preguntó. "Te convencieron de lo contrario". Pensé en todos los años que había dudado de mí misma, cuestionado mis decisiones, preguntándome si mis padres tenían razón al decir que el arte era solo un hobby. Pero también pensé en la galería, en los artistas a los que había ayudado, en la vida que había construido según mis propios términos. "Durante un tiempo", admití, "pero ya no, nunca más". Ella sonrió. "Bien, porque hiciste bien en elegir esto. Ha creado algo hermoso, Meredith. No solo tu arte, sino toda esta comunidad ha creado un espacio para que la gente sea vista. Ese es un legado que vale más que cualquier aprobación familiar". Esa noche, tumbada en la cama, pensé en el legado. Mi hermana tenía su carrera de abogada, su matrimonio, sus barcos, todos los indicadores externos de éxito que mis padres valoraban. Pero yo tenía esto, una comunidad de artistas que habían sido invisibles hasta que encontraron un espacio que los valoraba. Tenía amistades basadas en el respeto mutuo y el afecto genuino. Tenía un trabajo que me desafiaba y me satisfacía. Tenía una vida que era totalmente y auténticamente mía. 2 años después de la boda, llegó una invitación a la galería.
De nuevo era la letra de mi madre, pero esta vez con una dirección de remitente, una residencia de ancianos en Sacramento. Dentro había una invitación a una reunión familiar. Nada específico, solo, por favor, únete a nosotros para celebrar la familia. Esperamos que vengas. Y debajo, con la letra cada vez más temblorosa de mi madre. Te echamos de menos. Por favor, Meredith, intentémoslo de nuevo. Llamé a Natasha. Otra carta de mi madre, le dije. Quiere que vaya a una reunión familiar. ¿Quieres ir? ¿Quería? Examiné mis sentimientos como había aprendido a hacer en terapia, buscando la verdad bajo las respuestas habituales. No sentía el antiguo anhelo desesperado de aceptación. No sentía la presión de la obligación o la culpa. Lo que sentía era curiosidad y tal vez, solo tal vez, una pequeña semilla de posibilidad. Creo que sí, dije, sorprendiéndome a mí misma. No porque los necesite ya, sino porque tal vez hayan cambiado. Y si no lo han hecho, ahora soy lo suficientemente fuerte como para alejarme sin que eso me destruya. Entonces ve, dijo Natasha, pero yo te llevaré en coche y estableceremos un límite de tiempo. 2 horas como máximo. Si es horrible, nos vamos. ¿Trato hecho? Trato hecho. Acepté. La reunión se celebró en la residencia de ancianos a la que se habían mudado mis padres después del infarto de mi padre. Era un espacio precioso, con ventanas altas y muebles cómodos, nada que ver con los edificios institucionales que había imaginado. Mi madre me recibió en la puerta y me sorprendió lo mucho que había envejecido. Estaba más pequeña, más canosa, sus movimientos eran vacilantes. Meredith, dijo con voz quebrada, ha venido. He venido, confirmé. No la abracé, todavía no. En el interior, la sala común estaba decorada de forma sencilla. Flores en las mesas, platos con comida, una tarta con la palabra familia escrita con glaseado. Mi padre estaba sentado en una cómoda silla, con un aspecto más frágil que en la foto del hospital. Y Rachel estaba allí, con una expresión incierta, sin mostrar su habitual confianza. Gracias por venir, dijo mi padre. Su voz era más débil de lo que recordaba, pero firme. No estábamos seguros de que lo harías. Casi no lo hago, dije con sinceridad. Todavía no estoy segura de que haya sido la decisión correcta. Lo fue, dijo mi madre rápidamente. Lo fue. Por favor, siéntate. ¿Te traigo algo de beber? Me senté, con Natasha de pie a mi lado, protectora. Las siguientes 2 horas fueron extrañas, forzadas, dolorosamente sinceras. Mis padres se disculparon de verdad, enumerando años de fracasos y descuidos. Rachel lloró, admitiendo que siempre había sabido que era la favorita y que lo había utilizado en su beneficio, asumiendo que yo era más fuerte, que no necesitaba atención, que no me importaba tanto como a ella. Pero sí te importaba, dijo Rachel con el rímel corriéndole por la cara. Por supuesto que te importaba. Y nosotros solo tomamos y nunca dimos nada a cambio. Lo siento mucho, Meredith. Sé que pedir perdón no arregla nada, pero lo siento muchísimo. Escuché todo, sintiéndome extrañamente distante. Estas disculpas deberían haber significado algo. Habrían significado todo hace 5 años, pero yo había superado la necesidad de ellas. Llegaban demasiado tarde para curar las heridas que habían causado, pero tal vez llegaban justo a tiempo para otra cosa, el cierre.